Ya están ingresando sus compañeros, ¿ya? Buenas noches de nuevo con todos. David Erazo les saluda. Continuando con la presentación de ayer y un poco para reforzar conocimientos, vamos a continuar con la presentación de todo el compendio que se ha venido trabajando en estas dos unidades, ¿sí? Por favor, me indican si es que hay un buen audio y un buen video, si es que pueden ver la pantalla, por favor. Ahorita voy a proyectar. ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Estudiantes, ¿pueden ver la pantalla, por favor? Sí, sí se ve, ingeniero. Pero sí se puede ver, gracias. Listo. Vamos entonces a empezar, por favor, ¿ya? Bueno, continuando con la clase de ayer, ¿sí? Nos habíamos quedado en los presupuestos generales y los presupuestos parciales. Entonces, ahora vamos a ver los presupuestos parciales, ¿sí? Y nos habíamos quedado en un ejemplo, ¿sí? En este presupuesto operativo, el cual consiste en aquel documento que recoge los ingresos y gastos de carácter ordinario de una empresa, ¿sí? Dicho en otras palabras, lo que nos va a permitir el presupuesto operativo, ¿sí? Es proyectar la actividad general que va a tener una empresa. Aquí vamos a contemplar lo que son ventas y gastos sobre los costes de producción en su mayoría. Entonces aquí tenemos nosotros el resultado operativo que es igual a la sumatoria, digamos, de las ventas menos los costes fijos, menos los costes variables y menos los costes contables, ¿sí? Entonces la fórmula que se debe tener en cuenta para calcular el resultado operativo. Ahora un punto adicional aquí. En cuanto a los costos contables, debemos tener en cuenta que que estos provienen de las depreciaciones de activos puntuales, los cuales se denominan deteriores contables o periódicos y se van amortizando en el tiempo, ¿sí? Eso en cuanto al presupuesto operativo. El presupuesto operativo, asimismo, tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Una de las ventajas es que se tiene un mayor control sobre el origen de los ingresos y los gastos. En cuanto a otra de las ventajas es que se puede realizar estudios de la evolución anual de ciertas partidas claves de ingresos y gastos. Por otro lado, también podemos establecer, ¿sí?, lo que son metas a corto y largo plazo en ventas previstas y en proyectadas, ¿sí? En cuanto a las desventajas de un presupuesto operativo, es que no existe una parte estadística, digamos, que nosotros podamos analizar y tampoco, y también es, digamos, subjetiva en su elaboración. Como ustedes, yo les había dicho, esa es una de las desventajas, ¿no? El día de ayer que les había comentado. Por otro lado, no tener factores que, como las fórmulas, sí, intervinientes de la fórmula que podamos controlar. Los costes fijos pueden cambiar en función de la situación del mercado, lo cual requiere, lo cual varía, digamos, en función de las demandas, ¿no es cierto? Entonces, los presupuestos operativos van a variar en función de los variantes que pasan o que suceden en el mercado. Pueden ser a la alza o a la baja, ¿sí? Em, digamos que aunque las ventajas son bastante relativas, se debe tener en cuenta que siempre nosotros debemos tener bien establecidos los objetivos o metas para que de alguna forma esto repercutan de manera positiva en la empresa o en el emprendimiento que estamos haciendo. También otra de las desventajas que tenemos es que cuando nosotros nos fijamos los objetivos o metas, lo hagamos de una manera mesurada, digamos, ¿no? Sin establecerlos demasiadamente altos para que el presupuesto que nosotros vayamos a hacer, ¿sí?, sea real y aterrizado a la realidad económica, política, social del país, ¿sí?
Ahora vamos a ver lo que son los pronósticos de ventas. El pronóstico de ventas está referido al nivel de ventas que una empresa puede alcanzar en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Esto se lo va a ver reflejado de acuerdo a sus capacidades y debilidades, basándonos para ello en los criterios estadísticos y no estadísticos, o de alguna manera podemos combinar estos, ¿no? Los pronósticos no deben tomarse de forma rígida, ¿sí? Pueden variar, ¿ya? Y lo que nosotros procuramos siempre para hacer un pronóstico de ventas es considerar criterios de administración en donde nosotros podamos realizar ajustes, ¿sí? En los pronósticos de ventas suministran los gastos para elaborar los presupuestos de producción, de compras, de gastos de ventas y gastos administrativos. El pronóstico de ventas siempre va a empezar con la preparación de los estimados de venta. Esto lo va a realizar cada uno de los vendedores y luego estos estimados se van a remitir a cada gerente de unidad, como les había indicado nuevamente, ¿no? Luego de realizar todos esos presupuestos se va a consolidar en un presupuesto maestro. La elaboración de un presupuesto de venta se inicia con un básico que tiene líneas diversas de productos para un mismo rubro, el cual se proyecta como pronóstico de ventas para cada trimestre, semestre o de manera anual, ¿sí? Ahora, en cuanto al presupuesto de ventas, ¿sí? Nosotros tenemos que los componentes son los productos que comercializa la empresa, es decir, para nosotros hacer un presupuesto de ventas tenemos que considerar los productos que comercializa la empresa, los servicios que va a prestar la empresa, los ingresos que va a percibir, los precios unitarios de cada producto o servicio y el nivel de venta de cada producto o servicio. ¿Sí? Continuamos. En cuanto al presupuesto de producción, ¿sí? Es la determinación del número de unidades a producir para cubrir el estimado de ventas y mantener los niveles proyectados de inventarios de artículos terminados de acuerdo a la política de la empresa. Hay que considerar que el presupuesto de producción, ¿sí? Proporciona la base para hacer un estimado sobre los gastos de una materia prima, los costos de mano de obra indirecta y los gastos indirectos de fabricación. Para cada uno de estos gastos es necesario hacer un presupuesto que permita establecer el volumen proyectado de trabajo o actividad en los centros de producción o unidades. ¿Sí? El proceso para realizar un presupuesto de producción, sí, es elaborar un programa de producción y presupuestando las ventas por línea de producción. El presupuesto de materiales. El presupuesto de materiales a consumir, ¿sí? En este nosotros vamos a detallar las cantidades de unidades físicas y monetarias de cada uno de los materiales que se van a requerir para la producción que se ha planificado. Y además, en este presupuesto tenemos que considerar que conlleva a la realización del presupuesto de compras que vemos más abajo, ¿sí? ¿Qué es el presupuesto de compras materiales? ¿Sí? Aquí vamos nosotros a mostrar las cantidades en unidades físicas y en unidades monetarias que se requieren para comprar durante un periodo determinado o presupuestado con el fin de satisfacer los niveles de producción y variación de los inventarios que nosotros tenemos en nuestra empresa. El presupuesto de mano de obra. En el presupuesto de mano de obra se va a mostrar un estimado de los costos salariales que se identifican directamente con la producción de unidades específicas de productos terminados. Los componentes son el personal, el diverso personal con el que cuenta la empresa, la cantidad de horas requeridas, ¿sí? La cantidad de horas trimestrales, semestrales o anuales y el valor por hora unitario. En cuanto a los costos indirectos de fabricación, este presupuesto pretende cuantificar los costos que nosotros pretendemos proyectar y que inciden directamente en nuestro producto, como es el caso de los materiales indirectos, como es la mano de obra indirecta, el mantenimiento de las máquinas y otros gastos que no van físicamente en la elaboración del producto, pero que son necesarios para la producción, como veíamos ayer en el ejemplo de la compañera que presentaba su emprendimiento para los jugos, ¿no? Los costos de producción. El presupuesto de costos de producción se consolida en términos monetarios y está basado en los tres elementos del costo, que son materiales directos, mano de obra y costos indirectos de fabricación, que estos van a permitir establecer el costo de la producción unitario o por un periodo, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los costos de producción? Aquí nosotros debemos considerar que los materiales que se requieren para cada línea de producción, se debe considerar también, una de las características es que se debe considerar y estimar el costo y que no todos requieren los mismos materiales, ¿sí? Como habíamos visto ayer,
hay variedad de productos que puede ofrecer una empresa, entonces no se debe, no es que todos requieren los mismos materiales, ¿sí? Y finalmente, una de las características es que el valor final debe coincidir con el costo unitario establecido en el costo de producción. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor? Continuamos. No. Listo, continuamos. Vamos a pasar a lo que es el presupuesto de inventarios de productos terminados y materiales. En el presupuesto de inventarios de productos terminados y materiales, lo que nosotros vamos a hacer es una estimación de las cantidades iniciales y o finales de materiales y productos terminados al final de un determinado periodo, ¿sí? En el presupuesto de gastos de administración, lo que nosotros vamos a presupuestar aquí o vamos a reflejar es la cifra proyectada que se ha destinado a financiar la función administrativa durante el año presupuestado, ¿sí? ¿Cuáles son las características del presupuesto de gastos de administración? Es que las remuneraciones se fijan de acuerdo a la realidad económica de la empresa y no en forma paralela a la inflación. Esto quiere decir que no son gastos indirectos y estos gastos deben ser considerados dentro del precio que se fija al producto o servicio, ¿sí? Que debe regir en su aspecto legal en la legislación laboral, en este caso que rige para la comercialización, ¿sí? El presupuesto de gasto de ventas. El presupuesto de gasto de ventas, aquí se va a ilustrar el costo en que va a incurrir una empresa durante el periodo presupuestado para hacer llegar el producto de la planta de producción hasta el usuario final, ¿sí? O los hogares o la empresa, ¿sí? Que pueden ser los hogares, que puede ser el consumidor final, y las empresas que pueden ser algunas distribuidoras de estos productos como tal. ¿Tienen preguntas hasta ahí, por favor? No, Inge. Listo, vamos a ver, como les había indicado, que en su deber ustedes tienen que realizar varios presupuestos. Sin embargo, uno de los pedidos que debía haber finalizado para que ustedes tengan una idea de cómo estos presupuestos se consolidan es el presupuesto maestro. Si bien el presupuesto maestro es la consolidación de todos los presupuestos, ¿sí? Nosotros tenemos que considerar los presupuestos de operaciones y los presupuestos financieros como nosotros vemos en el gráfico. Entonces, antes de entrar a explicar este gráfico, ¿sí? Nosotros como concepto general tenemos que considerar que el presupuesto maestro va a agrupar todas aquellas líneas de actuación que han sido previamente presupuestadas en las distintas parcelas de la actividad de la empresa. El desarrollo comienza con estimación de las variables que van a condicionar el desarrollo de la actividad económica, finalizando con la presentación de los estados previsionales globales, ¿sí? Para llegar a ellos es preciso desarrollar los presupuestos intermedios. Como acabamos de ver, todos los presupuestos que nosotros vamos a realizar van a formar el presupuesto maestro. Entonces, el presupuesto maestro, ¿sí? Se van a detallar aquí, en este caso, los presupuestos de operaciones y los presupuestos financieros, ¿sí? Divididos en estos grandes grupos como habíamos visto ayer. En el presupuesto de operaciones se va a considerar los presupuestos de ventas, que a su vez consolidan el presupuesto de producción, y los presupuestos de producción van a verse reflejados los costos indirectos de fabricación, mano de obra directa y material. Y en el presupuesto de ventas también vamos a incurrir o vamos a presupuestar los gastos operacionales, ¿sí? Basados en el estado de resultado presupuestado. Y por otro lado tenemos el presupuesto financiero, que a su vez se alimenta el presupuesto de efectivo y el presupuesto de inversiones a corto plazo, que se lo realiza en función del balance general presupuestado. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor? No. Ya, vamos a ver nosotros ahora lo que es el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio es un término que se utiliza en la economía, ¿sí? Para definir el nivel de ventas en donde se cubren los gastos totales. Es decir, cuando una empresa llega a su punto de equilibrio, a partir del punto de equilibrio va a obtener un beneficio o una ganancia, aunque la remuneración monetaria se determine como cero, ¿sí? Esto quiere decir que aunque la empresa o el punto de equilibrio en donde se llega no va a inquirir en un aumento de dinero, y tampoco va a haber pérdida de dinero, ¿sí? Vamos a a cubrir los costos y llegar al punto de equilibrio. La empresa se puede ubicar por encima de él y obtener beneficios positivos, como les decía,
Y si es que a partir del punto de equilibrio nos comenzamos a ubicar a partir de este punto de equilibrio en la parte de abajo, eso va a significar una pérdida. El punto de equilibrio es una herramienta que nos sirve para planear los niveles de operatividad y una de las bases en las tomas de decisiones. Entonces, cuando ustedes realizan los presupuestos, si es que ustedes logran cubrir sus costos a través de sus ventas, van a llegar a su punto de equilibrio. Vamos a ver un ejemplo más adelante de cómo se cubren, cómo se llega al punto de equilibrio, ¿sí? Para la toma de decisiones financieras nos va a servir el punto de equilibrio y para la fijación de precios de ventas, ¿sí? También nos va a servir para analizar costos de gastos o ingresos y sobre todo nos va a servir para la toma de decisiones financieras. Al punto de equilibrio nos va a servir como una herramienta para además de planear las utilidades deseadas, nos van a servir para definir el nivel de producción mínimo necesario para cumplir con las utilidades exigidas por las metas planeadas para un determinado ejercicio, ¿sí? Entonces, los requisitos para poder aplicar el punto de equilibrio se van a ver reflejados en el establecimiento, en establecer bien lo que los inventarios permanezcan constantes, o si llegara a tener variaciones, esto deberíamos nosotros, estos no serían relevantes, digamos, durante la operación de la empresa. Perdón. Dicho en otras palabras, nosotros debemos considerar que la cantidad que se produzca deberá ser la cantidad que forzosamente va a ser la que tengamos que vender, sí, a vender. Otro de los requisitos es que se requiere que la contabilidad se maneje por un sistema de costos, de costeo directo o marginal, en lugar de un método por costeo absorbente, para poder identificar los costos fijos de los costos variables. Y otro de los requisitos es que deberá determinarse la utilidad o contribución marginal por unidad de producción, ¿sí? ¿Cuáles son los gastos y costos fijos o estructurales? Los gastos y costos fijos son todos aquellos que permanecen constantes en el tiempo, por lo tanto no importa cuánto se produce, sino que eso se mantiene en el tiempo. A estos también se llaman gastos estructurales, ya que son los necesarios para darle forma y estructura necesaria al nivel de producción y operatividad de la empresa. Los gastos que aquí generalmente se reflejan son la renta, la depreciación, los sueldos de administración, los sueldos de supervisores, que no se relacionen con el nivel de producción. Los gastos típicos variables serían materias primas, mano de obra, comisiones, energía, combustibles, producción, fletes, entre otros, ¿sí? También existen otros gastos que no son precisamente fijos o son variables, y son los semifijos o semivariables, que estos van a depender del giro del negocio de la empresa. ¿Cómo se determina la utilidad o contribución marginal? La contribución marginal se va a determinar haciendo la diferencia entre el precio de venta unitario menos los gastos y costos variables unitarios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el concepto del punto de equilibrio? Ya para ir, digamos, cerrando este tema. El punto de equilibrio es el nivel de producción y ventas en el que la utilidad es igual a cero. Es decir, es el nivel en el que la utilidad marginal es suficiente solo para cubrir los gastos y costos fijos, quedando como resultado de la operación cero utilidades y cero pérdidas. Como les había indicado, ahora vamos a ver en este gráfico, en donde en el eje X tenemos producción, en el eje Y tenemos las ventas y costos, ¿sí? La línea verde representa los costos totales y la línea azul representa las ventas. Entonces, el cruce entre las ventas y el costo total, gráficamente, nos da el punto de equilibrio, en donde a partir del punto de equilibrio, las entidades o la empresa va a tener ganancia y a partir de este punto de equilibrio es una pérdida. Sí, el punto de equilibrio entonces es, digamos, es para que la empresa no pierda ni gane. Es el punto en donde se mantiene la empresa fluctuante dentro del mercado, donde no quiebra, ¿sí? El punto de equilibrio tiene la fórmula siguiente, ¿sí? Es los costos fijos dividido para el precio de venta por unidad menos el costo de venta por unidad.
aquí nosotros vamos a presentar un ejemplo del punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener una empresa de venta de teléfonos móviles que necesita analizar sus valores de punto de equilibrio, en donde cada teléfono tiene un valor de $50, el costo variable por unidad es de 35 y el costo fijo es de 7,500. ¿Sí? Entonces, aplicando la fórmula, nosotros tenemos que los costos fijos serían de 7,500. ¿Sí? El precio de venta de unidad de cada teléfono es de 50 y el costo de venta de unidad es de 35. Nosotros hacemos la diferencia entre el precio de venta por unidad menos el costo de venta por unidad, ¿sí? Y a este resultado va a ser la división de 7,500 para, en este caso, para 15, ¿sí? Eso nos da, se simplifican los signos de dólares y el resultado nos queda en unidades. Eso quiere decir que se necesita vender 500 unidades a $50, multiplicando 500 por 50 da 25,000. Esto quiere decir que nosotros necesitamos obtener 25,000 en ventas para llegar al punto de equilibrio y no alcanzar una pérdida, ¿sí? Entonces, ustedes ya cuando realicen su deber van a poder darse cuenta que si es que aplican esta fórmula dentro de su empresa, ustedes van a poder llegar a su punto de equilibrio, donde su empresa o emprendimiento no va a perder ni se va a obtener ganancias. ¿Alguna pregunta, por favor, estudiantes, hasta ahí? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Hay ingresas en los costos fijos la inversión, por ejemplo, inversión en infraestructura? Ajá, También ingresa eso. Entonces ahí me daría el tiempo que yo voy a recuperar mi inversión, ¿correcto? correcto, correcto. Sí, entonces justamente en los presupuestos que ustedes van a realizar, yo como les decía ayer, van a colocar la inversión que ustedes van a realizar. Entonces, todo negocio necesita una inversión, todo emprendimiento, y a partir de esa inversión, a lo largo del tiempo en su presupuesto, ustedes van a ir viendo cómo van a ir recuperando esa inversión, ¿sí? Y a la final, ustedes si es que deciden en algún momento, eh, digamos, vender este negocio, ¿sí? O vender, o si es que ustedes quieren dedicarse a otro negocio, toda la inversión que generaron en la adquisición de maquinaria o demás, ¿sí? Si bien no va a ser recuperada en su total, pero ustedes pueden venderla, ¿no? Entonces ahí también va a haber un tipo de recuperación de la inversión inicial que se hace. Eso en cuanto a toda la materia que nosotros vemos. El día de hoy yo conversé con la universidad, con el instituto, ¿sí? Y nos decía que a partir de que ya se acaba la inducción, digamos, y la presentación de toda la materia, los estudiantes pueden hacer ya preguntas respecto a los deberes, que bueno, el día de ayer ya solventamos cómo iban ustedes a trabajar el tema de sus deberes. Y en cuanto a las dudas que tengan de cada uno de los temas que se han dado. Entonces, entramos en el debate, por favor. Cualquier cosa que no haya quedado clara, volvemos a repetir, ¿sí? Eh, entonces, por favor, empezamos. Buenas noches, ingeniero. Una pregunta. Mira, yo no pude estar ayer en la clase de esta materia de presupuesto porque me habían bloqueado mi plataforma cuando estuvo todo pagado, lo Ya. mío. Pero no estoy enterado cómo está. Pero bueno, yo tenía un deber subido con el otro ingeniero. Ahora me doy una sorpresa que le han cambiado a usted Ya. o con el ingeniero que nos estaba dando. Yo tengo subido un deber Ya. ¿Cuál es su con el nombre? Edison Salgado. Ya, ya, Edison. Ya, entonces yo le subí el primer deber cuando hubo fallas en la plataforma y quedó ahí. Entonces se le hizo, no sé si son los mismos, ahorita que estoy revisando son los mismos que no se han cambiado nada de las No, no se tareas. cambió nada. Entonces quisiera saber un poquito, que ahorita le acabé también de escuchar que dijo que había dicho que los deberes ya había mencionado cómo se van a hacer, cómo se van a subir. Entonces quisiera que me explique un poquito más de eso, porque ahorita yo, por ejemplo, ahorita ya estoy subiendo la segunda tarea que eran los presupuestos de mano de obra, de producción, Ya. de inventario y todo. Ya, voy a dar un breve resumen de la explicación que se dio ayer, ¿sí? En cuanto a la nota 1, ustedes tienen un cuestionario que tiene que ser realizado hasta el 31 de enero,
¿sí? En cuanto a la nota 2 que tiene que ver con la tarea 1, que tenían que presentarlo hasta el 26 de enero, ¿sí? Perdón un ratito. Listo. En la tarea lo que se pedía es, bueno, voy a presentar aquí mejor para que ustedes puedan revisar cuáles eran las tareas. ¿Sí? Vamos con la tarea 1. Aquí dice realizar un ejemplo de un negocio o emprendimiento en el cual le gustaría incursionar. El mismo debe contar con los siguientes parámetros. El día de ayer yo ya tuve la oportunidad de revisar algunos de los emprendimientos. Veo que algunos son emprendimientos como tal y otros son de empresas que ya están funcionando. Y en función de eso, lo que se pedía es hacer una descripción del producto o servicio. Lo que yo recomendaba es que traten de seleccionar un producto, ¿sí? Más que un servicio, para que los productos son de manera mejor cuantificable que un servicio, ¿sí? Deben de colocar aquí como segundo punto los modos de preparación, la producción o la venta y justificarle la creación del producto y o servicio. Esto debe fundamentarse siempre en una fuente bibliográfica y, como les digo, el día de ayer ya tuve la oportunidad de revisar varios de los trabajos de los estudiantes y sí, están en este sentido. Ahora en función de esto de aquí, viene la segunda tarea. La segunda tarea está enfocada a, tomando como ejemplo la tarea número 1, al desarrollo de los siguientes puntos. Entonces tenemos aquí el presupuesto de operación, como yo les había explicado hace un ratito. Tenemos presupuestos de operación y presupuestos financieros. El presupuesto de operación es lo que se pide aquí y que está conformado por los siguientes ítems. Entonces tenemos el presupuesto de ventas. Él les explicaba que nosotros aquí vamos a considerar las unidades, ¿sí? Por el valor unitario de cada unidad para hacer este presupuesto. En el segundo punto, para el presupuesto de producción, vamos a considerar toda la materia prima que se requiere para ofertar el producto o servicio. En el tercer punto, que en cuanto a inventarios de productos terminados, ¿sí? Nosotros aquí vamos a considerar, ¿sí? La materia prima final que se va a utilizar, ¿no es cierto? Ya la materia prima, digamos, transformada. ¿Qué es lo que se requiere para que nuestra materia prima esté como un producto terminado? En los presupuestos de compra, nosotros aquí vamos a colocar todos los gastos que se van a requerir para nosotros procesar nuestro producto o transformar nuestro servicio, ¿sí? En el presupuesto de mano de obra, nosotros vamos a colocar aquí el número de empleados. En este caso, estábamos dando el ejemplo el día de ayer, un ejemplo de una panadería. Entonces, aquí va el presupuesto de mano de obra, es decir, la persona que va a transformar la materia prima en un producto. En este caso sería un panadero, ¿sí? El presupuesto de los costos indirectos, aquí entran lo que es agua, luz, el arriendo y demás. Aquí se presupuesta todo eso. En los presupuestos de costos de ventas, nosotros vamos les hacía ayer un ejemplo de cómo nosotros vamos a hacer el presupuesto. Les decía que hagan un presupuesto proyectado a un año, ¿sí? Un presupuesto anual, que es lo más recomendable, en el cual nosotros en el presupuesto de costo de ventas íbamos a incurrir, por ejemplo, en gastos de marketing, ¿sí? Entonces, cuando nosotros incursionamos en un negocio, obviamente tenemos que promocionar este negocio. Entonces, aquí vamos a incurrir en los presupuestos de costos de ventas, vamos a incurrir en estos gastos. Estos gastos no es que se los hacen todo el tiempo, entonces lo más recomendable era que, por ejemplo, si es que nosotros vamos a hacer un volante para promocionar nuestro producto de nuestra panadería, lo que hacemos es en los primeros meses presupuestar este rubro, ¿sí? En cuanto a, digamos, que vamos a generar unos volantes y posteriormente en el sexto mes nuevamente se hace un presupuesto de costos de ventas para en este tipo de marketing, que puede ser los mismos volantes o puede ser otro tipo de estrategias de marketing que ustedes consideren para promocionar su producto. Entonces, aquí vamos a considerar este tipo en este caso, para el presupuestos de costos de ventas en el marketing, ¿sí? Presupuestos de gastos administrativos, aquí hablábamos también de la panadería, ¿no? Que ponía como ejemplo ayer, nosotros vamos a presupuestar cuánto nos costa, cuánto es el costo de una remuneración para un empleado que va a atender la panadería, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a presupuestos de gastos administrativos, es lo que acabo de mencionar, ¿sí? Lo que les decía el día de ayer es que para que la presentación de este deber, el incremento voy a presentar lo que, no sé si es que, supongo que están otros compañeros también que no pudieron ver el día de ayer,
voy a presentarles el Excel que yo les había indicado ayer. Había hecho dos tipos de presupuestos, ¿sí? Un presupuesto de productos terminados y un presupuesto de ventas. Sí, en el presupuesto de productos terminados, nosotros habíamos, haciendo el ejemplo de la panadería, había hecho yo para 3 meses, y el incremento de cuántas unidades nosotros vamos a ir aumentando mensualmente es un incremento de un 5%, y eso es lo que les sugería ayer a los compañeros, que vayan haciendo un incremento de un 5%, y aquí está un incremento de 10%, bueno, como ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a un producto, en este caso, de un tipo de pan, ¿sí? Al inicio nosotros vamos a incurrir o vamos a generar 3,000 panes, ¿sí? El precio unitario, lo que me cuesta generar un pan, a mí me representa 8 centavos, y haciendo la multiplicación, digamos, para los 3,000 panes, incurren gastos en un costo de 240, ¿sí? Ahora, ya para el segundo mes, vamos a hacer un incremento del 5%, entonces ya no voy a generar, porque obviamente mi demanda aumenta, y voy a generar ya no 3,000 unidades de reventado, sino más bien 3,150, entonces aumenta un 5%, para el siguiente mes va a aumentar un 10%, y así nosotros hacemos nuestras proyecciones de acuerdo a la demanda o a cómo nosotros queremos que nuestro producto vaya incrementándose en el mercado. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que yo para un producto terminado he incurrido en gastos de $665 en el primer mes. En el segundo mes, obviamente, como voy a producir más unidades, tengo más gastos, incurro en más, monetariamente va subiendo mis gastos. Ahora, para hacer un presupuesto de ventas, nosotros vamos a tener la misma cantidad que hemos generado en el primer mes, y igualmente para el segundo mes va a incrementar un 5%. Sin embargo, ya como es un producto que nosotros llevamos a sacar para venta al público, ¿sí? Nosotros, como ustedes ven aquí, vamos ya a poner el precio de venta al público. Si a nosotros nos costaba 8 centavos, nosotros ahora vamos a vender en 20 centavos, y podemos ver aquí cuáles son las ganancias. Entonces, el primer mes nosotros incurrimos en gastos de $665, y en el segundo mes vamos a tener ya un beneficio, digamos, de 1,650, que para hacer la diferencia nosotros vamos a tener que solo entre estos rubros, ¿sí? Haciendo la diferencia, nosotros vamos a ver que casi nos queda, digamos, $1,000, sí, pero adicionalmente a esto debemos de restar lo que son los otros presupuestos que ustedes deben hacer, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo la división, ¿sí? De cuántos panes, digamos, diarios nosotros vamos a generar. En este caso, diarios, vamos a hacer la división para los 30 días, ¿sí? Los 3,000 para los 30 días que atiende la panadería, y nos da que nosotros vamos a generar, en este caso para los reventados, 100 reventados diarios, ¿sí? Es decir, al mes 3,000, para que tengan una idea de cuántos diarios ustedes tienen que generar. Entonces, estos es un ejemplo que se lo trabajo ayer de manera general, para que ustedes puedan ir viendo cómo trabajar sus presupuestos. Entonces, no sé si es que está claro hasta ahí cómo debes generar la tarea número 2, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Correcto, gracias. Ya, como yo les decía hace un momento, los presupuestos de operación deben de verse consolidados, y ese hubiese sido un buen ejercicio, que una vez que ustedes tengan estos presupuestos parciales, se consolide ya el presupuesto maestro, para que ustedes puedan hacer la proyección de cuánto, o sea, si es que ustedes tienen al incurrir en gastos, a la final van a incurrir en ventas, y a la final puede llegarse a este punto de equilibrio que acabamos de ver, en donde las ventas van a igualar a los costos, ¿sí? Y va a llegarse a un punto de equilibrio en donde la panadería no va a perder, en este caso en el ejemplo que hemos realizado, no va a perder ni va a ganar, pero a partir de esto nosotros vamos a tomar, los presupuestos nos ayudan a tomar decisiones para que, digamos, en los próximos meses vayamos aumentando nuestras ventas y obtengamos ya los beneficios esperados. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor, estudiantes? Sí, ingeniero, ¿la presentación es en Excel? ¿Del Eh, deber? sí, o sea, realmente, como ustedes ven, yo lo trabajé en Excel, y
Se recomienda obviamente trabajar en Excel, pero luego esto lo pueden convertir ustedes en PDF, que no sé si es que les deje subir el formato Excel. Realmente no he visto cuál es si es que permite subir este tipo de formatos, pero lo pueden transformar. Entonces, una vez trabajado en Excel, lo guardan como PDF y eso lo suben, ¿sí? Sí, lo que Obviamente, pasa es que al guardarlo en PDF, como son diferentes meses, se extiende hacia la derecha, entonces eso no se va a poder guardar en PDF o se va a cortar. ya, no, o sea, sí, sí hay cómo, les voy a enseñar cómo se lo puede hacer. Ustedes, al momento que ustedes van a realizar, digamos, ahorita se está saliendo del margen, ¿no es cierto? Esta presentación de aquí, esta proyección que hemos hecho en Excel. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar, digamos, hasta donde nosotros queremos que se visualice y vamos a poner en el diseño de la página, ¿sí? La área de impresión. Y establecemos como la área de presión a esto. Entonces, cuando nosotros vayamos a imprimir, en este caso, guardarle como Excel, tenemos que obviamente cambiar las escalas, ¿sí? Aquí configuramos la página y cambiamos de escala, ¿sí? Entonces, nosotros si queremos que se vea de manera horizontal y vamos ajustando la escala al porcentaje donde ya se pueda ver el estado. Entonces, aquí tú lo puedes guardar de esta forma. Si ves que ya se puede visualizar todo, obviamente cuando ustedes me mandan a mí, yo voy a tener que hacer zoom para poder revisar todo esto. Cuando tú lo vas a realizar como PDF, Claro, se va a ver muy pequeño. A se eso va a ver muy también. pequeño, me sí, refiero. Ajá, sí. pero mira, ya lo puedes, o sea, cuando yo revise los deberes, yo ya puedo hacer un zoom, ¿sí? Y puedo ya revisar toda la tarea. Entonces, sí estuvo claro Perfecto. cómo se lo trabajó. Sí, de igual manera le voy a adjuntar el Excel por si. No sé si es que te deje subir, Ajá, pero si es que no hay problema, claro, súbela en el Excel, pero también en PDF, por en favor. PDF, sí, correcto. Listo. Entonces, ya con este ejemplo, ustedes ven que sí se puede realizar en PDF, en caso de que no les deje subir todo, porque, claro, vamos a hacer los presupuestos que vamos a hacer van a tener una proyección anual, ¿sí? Ujú. Eso sería en cuanto a los deberes. No sé si es que quieren revisar el otro deber, ¿sí? Una pregunta adicional. En mi ejercicio que yo le hice al tema de reales, yo mi inversión de venta en todo con costos fijos, lo recupero después de un año, inclusive un año, 3 meses. Empiezo a Ajá. generar recién utilidad. ¿Estaría bien o le ajusto para vender más productos y alcanzar más pronto al objetivo de la recuperación Ya. de la inversión? Sí, verás, o sea, justamente los presupuestos lo que nos permiten es tomar estas decisiones. Entonces, son supuestos que nosotros nos vamos colocando en el presupuesto. Entonces, yo les había indicado que hagan con un incremento de 5%, ¿sí? Que vaya subiendo un 5%. Sin embargo, ustedes en función ya del día a día, cuando vayan a incurrir ya o implementen su, su, su emprendimiento, van a poder ir viendo que esto se va a ir ajustando y ya no necesariamente para el tercer mes va a ser un 5%. Si es que tenemos buena acogida, puede ser un incremento de más porcentaje, pero esto ya nos va a pedir, nos va a poder, podemos, en función de esto, vamos a poder tomar decisiones para que nuestra empresa sea exitosa. Entonces, sí, o sea, yo lo que les recomendaba es que lo hagan en 5%. Ahora, si es que tú vas a hacer un incremento de 10%, digamos, en el tercer mes o cuarto mes, hazlo, lo puedes hacer, pero lo vas colocando justamente en el Excel para yo poder ir verificando cuál es tu incremento porcentual en tus ventas. Sí, entonces no hay ningún inconveniente. Perfecto. Entonces sí le ajusto, le bajo el tiempo para realizar la recuperación de la inversión más pronto. Exacto, entonces ya posiblemente si es que ya aumentas el porcentaje para el año ya puedas ver beneficios, pero sí es importante que también, si bien el deber no pide, ustedes van a ver que en algún momento va a llegar a un punto de equilibrio ya el presupuesto que ustedes están generando. Entonces, eso sí es importante que ustedes ya en el ejercicio de los presupuestos vayan viendo cuándo se genera su punto de equilibrio y a partir de qué mes ustedes comienzan a ganar, que ya es un tema ya que si bien no lo pide el deber, sí me gustaría que ustedes hagan este ejercicio ya con sus presupuestos. Perfecto. Muy amable. ¿Sí? ¿Algún otro tipo de pregunta, por favor? Eso no sé si es que ya ustedes pudieron revisar el cuestionario.
ya lo están realizando. Si es que tienen algún tipo de inconveniente, bueno, yo hace un rato también escribí mi número para las personas que no estuvieron en las anteriores presentaciones, ¿sí? No sé si es que lo pudieron revisar, ya el cuestionario como tal. Si es que tienen algún tipo de pregunta, por favor, este es el momento, porque ya se acabó las capacitaciones y como ustedes saben, tienen los compendios. En los compendios se explica muy claramente, ¿sí? Para cada una de las unidades cuáles son los temas. Yo he podido, los he revisado todos a profundidad y, Inge, para el deber 3 sí puede revisar lo que hay perdón, ¿me decías? que para el deber 3 sí puede revisar lo que hay que hacer y decirnos, darnos una idea. A ver, bueno, no, vamos a ver las tareas ya. La tarea final, ¿sí? Tomando igual, ¿no? Como base las tareas anteriores, ¿sí? Aquí ustedes van a tener que hacer un presupuesto de efectivo. Como yo les había dado hace un momento, vamos el presupuesto efectivo, el balance general presupuestado y el estado de flujo efectivo. Entonces aquí, este es un presupuesto financiero. El anterior presupuesto que nosotros habíamos realizado es un presupuesto operativo, ¿sí? Entonces, no he realizado un ejemplo, pero podemos revisar en la presentación para que ustedes vayan viendo en este sobre todo, ¿sí? El presupuesto de efectivo, ¿sí? Que es lo que pide el deber, y luego pide un balance general balance general presupuestado y el estado de flujo. Entonces, para hacer el presupuesto financiero, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos aquí, voy a proyectar más bien el PDF en donde está esta parte para que ustedes puedan ver que aquí nosotros vamos a utilizar los estados de cuentas, ¿sí? A ver, denme un segundito para ubicar esta parte justo y para poder explicarles. Ya. Este es el flujo de caja proyectado, que bueno, ese es uno de los puntos que pide el flujo de efectivo, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener igual manera, vamos a colocar, ¿sí? Nosotros para esto necesitamos un estado vamos a utilizar como insumo los estados contables, ¿sí? Y aquí ustedes ven que se utilizan, por ejemplo, en ingresos de efectivo, cuentas por cobrar, préstamos, se va a tener el total, vamos a tener los ingresos, el ingreso de efectivo en cuentas por pagar, gastos administrativos y de ventas y los pagos de impuestos, y tenemos como final el total del egreso en efectivo, ¿sí? En función de esto, nosotros vamos a calcular, ¿sí? El flujo neto económico y el flujo neto financiero. Y este es otro ejemplo de tenemos más abajo de lo que yo había revisado. Deme un segundito, por favor. El presupuesto en efectivo, ¿sí? El presupuesto en efectivo se lo realiza a través de un saldo inicial en efectivo. En este caso, para su emprendimiento, van a utilizar un saldo inicial de 0, ¿sí? Vamos a añadir los cobros estimados en cuentas por cobrar, las ventas en efectivo estimadas, y vamos a tener un total. Y debemos deducir los gastos, ¿no? Que son los pagos estimados en cuentas por pagar, los gastos estimados en efectivo, los pagos contractuales de deuda de largo plazo y dividendo trimestral. Estos son como ejemplos, ¿no? Pero ustedes tienen que aterrizarlo a la realidad de su empresa o de su emprendimiento. Déjenme ver qué más pedía el deber. Ya, déjenme revisar esta parte de aquí. Ya, entonces, este es un presupuesto en efectivo que da como ejemplo. Como les digo, tenemos que tomar en cuenta, podemos utilizar este formato para hacer el presupuesto en efectivo, en donde vamos a colocar el saldo de caja estimado al comienzo del periodo, que esto, como les digo, si es que es un emprendimiento va a ser 0, ¿sí? Las entradas de efectivo, entonces como nosotros ya hemos trabajado en los presupuestos anteriores, vamos a ver cuánto se va a generar en ventas, cuánto vamos a generar en cobros por ventas o crédito, si es que tenemos préstamos bancarios o algún tipo de inversión, vamos a colocarla aquí, y aquí vamos a generar las entradas totales, ¿sí? Las salidas en efectivo van a ser a pago a proveedores, ¿sí? En este caso,
también tenemos ya presupuestado todo esto. Los pagos de gastos operativos, los pagos por préstamo de equipos. En este caso va a ser los pagos por adquisición de equipos para el ejemplo que yo hacía de la panadería. Pago de préstamos bancarios de intereses en caso de que hayamos hecho un préstamo. Dividendos, inversiones y valores a corto plazo. Y ahí, ahí concluye el presupuesto en efectivo. Entonces, pueden utilizar como base este formato que está ya en el compendio, ¿sí? En el punto 2.7.1, para que puedan realizar su deber. ¿Tienen alguna otra pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Preguntas, por favor? No, ingeniero, por mi lado no. Bueno, estudiantes, bueno, ya se está acabando el tiempo, tenemos hasta las 8. Yo realmente el día de hoy empecé un poco tarde, digamos, esperé 5 minutos hasta que se va incluyendo la gente. No hemos tenido la participación de todos, como ustedes saben, esta es una carrera en la cual uno se autoeduca, sin embargo, para fortalecer los conocimientos, se da este tipo de videoconferencias en donde se les explica de mejor manera, ¿sí? De manera resumida, en este caso, la materia de presupuestos. Ha sido para mí un gusto tratar todos estos temas. Tienen mi número, cualquier inconveniente que tengan para realizar tanto deberes o algún tipo de tema que no haya quedado claro, con mucho gusto les atiendo. Me preguntan y podemos aclarar cualquier tipo de duda. Eso sería todo, queridos estudiantes. Con ustedes, cualquier tipo en cuanto a las notas y demás, en este caso para el estudiante Edison Salgado que me hablaba del deber, voy a revisar su deber, voy a ver si existe algún tipo de inconveniente, caso contrario, no le notificaría nada, ¿sí? Eso sería todo. Muy buenas noches con todos, estamos a las órdenes, cualquier cosa, ¿sí? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que pasen bien, hasta luego. Hice una consulta antes de Dígame, que se dígame, vaya. dígame. Yo le había manifestado que yo había subido la tarea con la anterior Inge, pero yo hice en ese caso de servicio. Y como usted nos manifestó, era mejor hacer de producto, pero el día que tuvimos clases no me permitió la plataforma cambiar la tarea, ni sacarla, Sí, ni cambiarla. O sea, salía sí. ya como que estaba lista para calificar. Sí, realmente no se pueden cambiar las fechas. Yo ya traté como yo cogí, digamos, la materia, yo comencé a dictar la materia en la mitad. Para mí, sí fue realmente una sorpresa el que no poder. Y ahora Inge puede tomar en cuenta eso como para que la segunda sea los servicios y no Sí, vaya sí, enlazada la primera con la segunda. ok, no hay problema. O sea, pero usted especifíqueme en el segundo deber el producto. Sí, no hay problema para que usted pueda cuantificar, que yo les recomendaba que el producto, hacer un emprendimiento de un producto es más fácil porque muchas veces el tema de servicios, sí, varía en función de los conocimientos que tienen las personas. Entonces, un producto de servicios para por ejemplo, un capacitador para utilizar un software, no le va a cobrar lo mismo que a un capacitador para utilizar un teléfono móvil, por decir algo, ¿no? Entonces, cámbiale, pero en el segundo deber, sí, lo haría o lo calificaría en función del producto que vas a hacer. Sí, no hay ningún tipo de problema. Inge, Gracias, una Inge. preguntita. Perdón, disculpe. Sí, yo también estoy en el mismo caso de la señorita. Como yo le digo, para mí todo ha sido una sorpresa, todo ha sido un lío con la plataforma. Yo le hice en cambio con una empresa comercial que, por ejemplo, compro productos tecnológicos y los vendo. Claro. Entonces yo lo tengo subido así. Tengo hecho el deber el 1 y el 2 que se le subió. Ya, mira, cuando nosotros seleccionamos este tipo en este caso tú vas a ser como un distribuidor, digamos, ¿no es cierto? Sí, porque lo hice como que fuera un local, tengo un local, le hice como un emprendimiento de un local físico que va a funcionar en Santa Rita y con un sitio web, pero ese va a funcionar a nivel Ya. nacional. Verás, Eli, vas a tener inconvenientes tú a realizar algunos presupuestos porque justamente cuando se debió plantear el deber debía ser enfocado a un producto para que ustedes puedan realizar todos los presupuestos que se está pidiendo. Entonces, de igual manera, si deseas tú cambiarlo y enfocarlo a un producto, yo les recomiendo que hagan con productos manufactureros,
en donde se necesite materia prima y la materia prima a la final se transforma y tienes ya un producto final terminado para que puedas incurrir y realizar todo ese tipo de presupuestos. Entonces, Inge, cámbialo que- en sí, en es lo el, que, dime. es que lo que pasa es que sí es verdad, pero como no hemos tenido eso, no, yo me he pasado haciendo eso y la verdad, el tiempo ha sido muy corto. Por ejemplo, en esto no, ahorita no puedo cambiarle. Yo, por ejemplo, trabajo en una cadena hotelera, estoy trabajando y he tratado de hacer todo. Y ya se saldría mucho de nuestras manos, porque, por ejemplo, eh, el instituto debería habernos mandado correos, estarnos informando de todas las cosas que van a hacer los cambios. Entonces, saldría mucho de nuestras manos eso. Y yo quisiera que, le pido de favor que nos tome en cuenta eso, hasta yo terminarle, o sea, hasta el tercer deber que toca hacerle con el Ya. segundo y el primer trabajo que está. Ya, no hay problema. Edison, yo voy a considerar todo esto porque a la final yo no fui quien planteó el deber y yo creo que el deber debía complementarse, como digo, con algunas cosas y debía especificarse con qué producto ustedes podrían trabajar para realizar los presupuestos. Sin embargo, ahora lo que te toca es adaptarle, ¿sí? Y vamos a considerar eso, no hay problema. Muchas gracias, ingeniero. Le agradezco mucho. No, no tiene de qué. Listo. ¿Algún otro tipo de pregunta o finalizamos, por favor? Inge, una pregunta. Yo también hice el deber con una empresa comercial porque el anterior profesor nos dijo que hagamos con una empresa comercial. ¿Tengo algún problema para el tercer deber, para el último, si es que es una empresa comercial? Cuando es comercial, más bien para el último tarea, te va a permitir realizar todos esos, bueno, las solicitudes que está realizando ahí, ¿no? Como es el presupuesto financiero, si es que es comercial, tú vas a poder contar con estados de cuentas y en función de esto tú vas a poder trabajar. Entonces, más bien, esto te va a permitir realizar la tercera tarea. En la segunda tarea, sí no vas a poder presupuestar todo porque no sé si es que cuentes con toda esa información. Pero, como les digo, vamos a considerar esto, ¿sí? Porque no todos los emprendimientos que yo he podido revisar van a poder realizar todos los presupuestos. Entonces, digamos, de los 8 presupuestos que están pidiendo en el segundo deber, no todos van a poder realizar los 8. Entonces, se va a considerar esto en función del primer deber. Si es que hicieron de una empresa comercializadora, obviamente no vas a poder realizar todos los presupuestos, pero se va a considerar esto, sí, no hay problema. Dije, disculpe que le moleste. Es que claro, porque por ejemplo ahí en la tarea 2 decían, por ejemplo, el presupuesto presupuesto de mano de obra, según corresponda. Claro, Según corresponda. Entonces, como por ejemplo, en la mía no va una mano de obra, porque yo voy a ser como distribuidor, claro. pero eso estaba ahí, entonces nosotros entendimos que puede ser una empresa comercial. Y el ingeniero anterior, como le dije, él decía, cualquier empresa que ustedes tengan en mente, cualquier emprendimiento, entonces ustedes lo pueden hacer. Entonces, Sí, como le dije, sería bueno que hasta el último deber que está es complementarle con el segundo y el primero para terminar el trabajo, claro que porque sí. ajustar no vamos a poder mucho ahí. Ya. Sí, los ítems que justamente hay esa nota que dice según corresponde están en función al tiempo de empresa que va a tomar, sea comercial o producción. Entonces, obviamente no vas a poder realizar todos los presupuestos. Entonces, presupuesto de obra según corresponda, si no lo puedes hacer, no lo haces y claro, está justificado con la razón de ser de la empresa. Sí, entonces no hay problema. Muy amable, ingeniero, gracias. Eso sería, no sé si es que tienen algún otro tipo de pregunta, por favor. Listo, vamos a dar por terminado. Un gusto. Cualquier cosa, como les digo, estoy a las órdenes. Que tengan una buena noche. Hasta luego.